Vamos a tomar entonces la escritura, cojamos entonces la escritura. Todavía yo soy del de la escritura en papel. Algunos con la tecnología pues van al celular o al computador, pero vamos a la escritura justamente donde hemos estado desarrollando estas enseñanzas los últimos martes, y es allí justamente en el capítulo 8, hermanos. ¿Qué capítulo? Este capítulo de la carta a los romanos. La carta a los romanos, la gloria del evangelio, es conocida esta carta, ya lo hemos dicho varias veces. Como el apóstol Pablo aquí en el capítulo 8 va a hacer va a dar un contenido, hermanos, de revelación muy profundo para que, bueno, la carta fue dirigida a estos hermanos en Roma, pero esta carta definitivamente es universal para la iglesia. Hoy nosotros podemos entender muchas cosas profundas de la doctrina de la enseñanza del Señor a través de la carta a los romanos. La última vez, pues nosotros quedamos en el versículo 30. ¿Qué versículo es esto? No, desde el 28 al 30. ¿Qué pasajes, hermanos, tan confrontantes? ¿Qué pasajes que nos hablan justamente de ese eslabón? ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando de esa cadena que tenía ese eslabón de palabras que se hilan una con otras? Cuando Pablo dice, a los que conoció también los predestinó, y a los que los predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Qué cadena esta, hermano, preciosa, que estudiamos cada uno de esos eslabones, ¿no? Estuvimos viendo esos eslabones. Si usted de pronto no tuvo la oportunidad de hace 8 días, pues le recomiendo que allí en la página web Es Tiempo de Cosecha, ahí quedan grabadas las enseñanzas. Muchos hermanos me han dicho que cuando ellos escuchan la enseñanza otra vez, entonces hay cosas que en el momento no la pudieron como captar, pero cuando vuelven a escuchar la enseñanza, de pronto en el audio de lo que queda grabado, dicen, uy, eso se me había escapado, uy, eso sí que era interesante y no lo había visto. Y ustedes saben que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada que la escuchamos, yo sé que el Espíritu Santo vuelve y coloca o hace énfasis de pronto en otra cosita que usted no tuvo en ese momento en cuenta, y ahí está el Espíritu Santo llevándonos cada vez más. Entonces le recomiendo, hermano, que usted, si lo quiere volver a escuchar, igual la enseñanza de hoy está quedando grabada, eso espero que esté quedando grabada con los hermanos que nos ayudan en esto. Bueno, entonces vamos ahora al versículo, quedamos en el versículo 30, vamos a abordar el versículo 31. Ese versículo 31 es muy importante porque vamos a ver qué es lo que Pablo, después de haber hablado de esta cadena, de estos eslabones, son unos eslabones que nos permiten a nosotros como comenzar a tener una confianza profunda en el Señor, porque estos eslabones parten de la eternidad pasada y van hasta la eternidad futura, si es que pudiéramos decirlo de esa forma. Esos eslabones parten de la eternidad pasada, atraviesan nuestra realidad, esa cadena, y va hasta la eternidad futura, porque comienza con los que antes conoció y termina por allá cuando dice a esos glorificó. Entonces nos muestra como un panorama del desarrollo de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no es una vida estática, nuestra vida espiritual es una vida en movimiento. Nuestra vida espiritual, amados, es una vida que está en crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo, no se olvide esa palabra. Recuerden ustedes que el espíritu humano es un espíritu que se desarrolla. Nosotros comenzamos con el nuevo nacimiento como bebés espirituales, pero el objetivo de Dios no es que ya fuimos salvos y listo, ahí se acabó todo el asunto.
No, cuando nosotros somos salvos, cuando somos nacidos de nuevo, apenas comienza, ¿cómo le parece a usted? Apenas comienza nuestra vida en el Señor y tenemos que pasar por etapas espirituales. Tenemos que pasar por la niñez espiritual. En la niñez usted sabe que hay etapas también, hay subetapas, si es que lo podemos hablar de esa manera. Está la preadolescencia, está la adolescencia. También después el Señor nos muestra que llegamos a otra etapa de la adultez, donde estamos en la capacidad de ser ya padres. Hay hijos, como dice Juan en primera de Juan, hay hijos, hijitos, hay padres espirituales, hay jóvenes espirituales, pero también hay ancianos espirituales. Esa es la revelación de la palabra de Dios, ¿no? Hay etapas, pequeño, adulto, anciano. Entonces, esas etapas espirituales son etapas en las cuales nosotros estamos colaborando con el Señor para llegar un día, como dice por allá el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a la estatura del varón perfecto. ¿Eso es posible? Sí es posible, sí es posible. El varón perfecto nos habla de un varón maduro, o de un hombre maduro, de un ser humano maduro en el Señor. Cuando hablo de hombre, pues quiero hablar en general, ¿no? Hombre y mujeres maduros, a la estatura del Señor. Porque el Señor quiere que su casa sea sustentada por sus hijos, los hijos maduros. Bueno, avancemos entonces ahí en el versículo 31 que dice Pablo, va a ser una pregunta, ¿no? Después de haber explicado estos eslabones, como los estábamos viendo ahora, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué esto se está refiriendo? Pues a lo que acaba de decir desde el versículo 28 hasta el versículo 30. A los que antes conoció, a estos dice que llamó, los predestinó, todo esto que dice Pablo, que acaba de decir Pablo, estos eslabones de esta cadena. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo está diciendo que ya nos explica que a través del evangelio, a través de recibir la persona, como decía ahora el hermano, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Eso lo explica aquí en el capítulo 8. Y si ahora somos hijos, debemos entender que Dios se encuentra a nuestro favor. Pablo, por supuesto, cuando él está diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! ¡Qué poderoso pasaje, hermano! Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjese usted que el apóstol Pablo está hablando de nosotros. La referencia que hace aquí usando él en nosotros no incluye a toda la raza humana, sino a solo aquellos que han aceptado a Cristo con fe. Pablo está hablando directamente a los hijos de Dios. No es un pasaje abierto para todos, ¿no? Ya eso lo estuvimos explicando. Pero para nosotros poder enfocarnos en este pasaje de Romanos 8:31, nosotros dijimos que entendiendo los versículos anteriores de todo el capítulo 8, porque es que el capítulo 8 es tremendo, hermanos, tremendo. Mire usted y recuérdese lo que dijimos allá en el versículo 1 cuando vimos Romanos 8:1. Pablo dice, comienza diciendo en esa exposición, dice, por lo tanto, ahora no hay condenación, pero ¿para quiénes es que no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. O sea que desde ahí él está preparando un escenario, no es como una cascada, como un río que tiene su nacimiento allá en el versículo 1, porque desde allí, desde el versículo 1, Pablo nos comienza a hablar de temas como lo que tiene que ver con el aprender las leyes en las cuales vamos a comenzar a operar ahora en nuestra vida. Acuérdense que él habla de que la ley del Espíritu es una ley en la cual nosotros comenzamos a operar si somos hijos de Dios y que esas leyes del Espíritu son superiores a las leyes que tienen que ver con la naturaleza caída.
la naturaleza adámica, que todavía la tenemos allí. Entonces Pablo va a decir que cuando el Señor viene a nuestra vida, somos constituidos como hijos, y ahora sí hijos, nosotros podemos entonces operar en un ámbito diferente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que él dice que ya no operamos, que podemos operar ahora por el Espíritu! Ahí comienza a decir en el capítulo 8 que justo porque no hay condenación, es que se nos ha otorgado ese tipo de vida que es diferente. Y en el capítulo, cuando usted sigue viendo cómo va descendiendo ese capítulo, desde el versículo 1 va descendiendo, nos habla de la diferencia entre la ley del espíritu y la ley de la carne, o las leyes de la carne, del hombre natural. Después Pablo nos va a decir cómo es que usted puede llegar a estar en el espíritu. O sea, él no solamente nos dice que tenemos ahora la posibilidad de andar en una nueva calidad de vida, sino que él nos dice el cómo. Yo creo que Romanos 8 es impresionante porque él nos descubre y nos revela algo que es oculto para tantas personas, ¿no? Usted sabe que el hombre de todas maneras anda buscando una realidad espiritual. Y entonces las religiones, todas las formas como el hombre trata de encontrar una respuesta espiritual a su vida, pues el hombre anda buscando, anda en esa búsqueda. Y los seres humanos, a través de las formas como ellos abordan el tema espiritual, se quedan totalmente anclados a tratar de interpretar el mundo espiritual, pero por su vida natural carnal. Y es así como los hombres terminan creyendo que la espiritualidad puede ser obtenida a través de medios externos. Eso como colocar velas, colocar música relajante, técnicas, tai chi, meditaciones trascendentales, poner el feng shui, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando de muchas técnicas que el hombre a través de la religión trata para encontrar una vida espiritual interior. Pero generalmente esto está asociado es con la parte exterior, cómo movemos el exterior, cómo nos tranquilizamos, cómo quitamos de nuestro alrededor el bullicio, cómo quitamos alrededor de nosotros las cosas para poder acceder, cómo complacemos a un Dios a través de cosas externas. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo cómo verdaderamente el Hijo de Dios comienza a interpretar la realidad espiritual, porque Pablo nos comienza a decir que la cosa está es adentro, no se trata de cambios externos, sino que la cosa viene de un cambio interior. Que ese cambio interior nos lleva a buscar una vida interior, es otra cosa. Entonces, Pablo, a medida que va avanzando en el capítulo 8, nos va a hablar también después de la adopción, porque somos hijos que hemos sido adoptados. Eso también lo habla ahí en el capítulo 8, y nos habla que nos hemos convertido en la morada del Espíritu Santo. En el capítulo 8 nos habla Pablo de que ya no estamos ahora sumergidos en una realidad natural, sino que podemos volcarnos a una realidad espiritual de donde vamos a obtener todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos, y nos habla de la herencia. Pablo nos habla de una herencia porque si somos coherederos con Cristo, somos herederos para el Padre y coherederos con Cristo. Nos habla ahí en ese capítulo 8 está todo eso. Y a medida que avanza Pablo va llegando más hacia la gloria futura. No solamente nos muestra lo que tenemos ahora, sino que nos habla de la gloria futura que espera a los creyentes. Pablo nos habla de la importancia del Espíritu en nuestras debilidades. Y cuando él comienza a decir esto, dice que el Espíritu gime. Acuérdese que lo dice ahí en Romanos 8. Estoy haciendo todo el desarrollo de esa cascada para llegar a este versículo 31, hermano. No nos perdamos. Y entonces él va descendiendo desde ese monte de realidad y de revelación, y va llegando, y va llegando, y va llegando, y va diciendo hasta llegar ahí al Romanos, donde dice el versículo 28, que ya lo estuvimos viendo: en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Y aquí, después de que él aborda este versículo 28, comienza a darnos
una serie de preguntas retóricas que tienen una finalidad. Esas preguntas que ustedes van a encontrar desde ahora, desde el versículo 31 hasta el versículo 39, son toda una serie de preguntas que están destacando y apuntando algo. ¿A qué están destacando y apuntando esas preguntas que hace Pablo? Pablo era un excelente maestro. Pablo enseñaba desde la pregunta. Ahora vamos a ver un poquito de eso, porque Pablo preguntaba. Pablo no solamente era el maestro catedrático que se sentaba a dar exposiciones, sino que también él, en el ámbito de lo que él hacía, de su enseñanza, del discipulado, él tenía siempre esa particularidad de hacer preguntas. Lean las cartas de Pablo y ustedes van a ver que él habla algo y hace una pregunta, y no es porque él piensa que la gente no sabe. Él lo que quiere es estimular justamente a que la gente, a que los oyentes, a que los hermanos que lo están oyendo se cuestionen, ¿no? Se cuestionen. Entonces, estas preguntas que va a hacer el apóstol, yo creo que tienen un enfoque. Destacarnos la seguridad, por un lado, la seguridad que tenemos de nuestra salvación y el triunfo de los que están ahora en Cristo. ¿Cuál es el triunfo? ¿Cuál es la victoria? ¿Por qué puede decir que nosotros somos victoriosos? Sí que nos gusta esa palabra, ¿no? Victoriosos, sí, victoriosos. Pero es que Pablo nos va a dar argumentos para que nosotros estemos confiados en la victoria que tenemos en Cristo. En Cristo. Ya lo vamos ahora a ver. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios está a favor de todos los que estamos en Cristo, y eso es a través de la fe. Pablo está diciendo allí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está diciendo a través de este pensamiento que nos demos cuenta que Dios es asombroso, porque Dios ha sido cuidadoso en cada detalle. Como quien dice, Dios no hace las cosas a la loca, no es como un mago que saca un conejo de un sombrero y todos quedan descrestados. Todo lo que Dios hace tiene procesos. Y tiene procesos dándonos a entender que Dios, como único Dios verdadero y creador de todas las cosas, se encuentra a nuestro favor. El Dios de la creación, el Dios que creó el mundo visible de lo invisible, el Dios que tiene control sobre todo sobre todo el universo, sobre toda la tierra, sobre todo lo que está arriba y lo que está abajo. Ese Dios, dice Pablo, si Dios es con nosotros, pues hermano, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? ¿Estamos hasta allí, hermanos? Levánteme el dedito allí para que estemos, para saber si estamos de acuerdo. Gracias, hermano. Gracias por levantar ahí el dedo, porque eso retroalimenta también. Pablo nos ha dicho cómo Dios desde antes de la fundación del mundo ha hecho todas las provisiones para que su propósito se lleve a cabo en cada uno de sus hijos. Fíjese usted que esas provisiones que ha hecho, que ha hecho Dios, Pablo las interpreta como que ya las ha hecho Dios, porque los verbos que él utiliza, Pablo utiliza verbos en pasado, en tiempo pasado. ¿Cuáles verbos pasados? Acuérdese que él dice que a los que él conoció, a estos predestinó. A los que predestinó también llamó. A los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Pablo no utiliza, hermanos, verbos como que van a ser solamente ahora en presente, o que eso va a ocurrir en un futuro solamente. Fíjese que Pablo toma en el Espíritu, por la revelación del Espíritu, como hechos. Da a entender que desde el punto de vista de Dios, todo lo que él nos ha dado es un hecho consumado.
Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, todo lo que Él nos ha dado es un hecho consumado. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y Él justamente, de acuerdo a la razón y misión de vida, Él en la cruz del Calvario declaró, consumado es? Bueno, todo lo que el Señor ganó en la cruz, todo lo que el Señor logró en la cruz, todo lo que el Señor hizo en ese momento, en ese obrar de la cruz, todo lo que el Señor ganó en su obra y en la vida, todo eso tenía una consumación y Él estaba cumpliendo un propósito de Dios y de acuerdo al plan de Dios, el Señor lo llevó a cabo y allí estaba el Señor garantizando, diciendo, todo aquí quedó consumado, o sea, todo quedó hecho. Entonces esas palabritas que Pablo está hablando de que predestinó, a los cuales justificó, a los cuales glorificó, todo eso es obra de lo que el Señor hizo en la cruz. Por eso es que Pablo habla en términos de pasado, ¿no? Desde el punto de Dios, todo lo que Él lo ha hecho por nosotros es algo consumado. Ahora, desde el punto de vista humano, estas cosas que Pablo está diciendo, podríamos decir que el hombre, nosotros los hijos escuchamos esto y nosotros lo que podemos decir es, Dios habla en fe. ¿Cómo así que Dios habla en fe? Porque Dios, Él anuncia las cosas para nosotros y que son de nosotros como si ya fueran. ¿Me hago entender, hermanos? Dios anuncia estas cosas haciéndonos entender que nosotros ya las tenemos y como que ya las tenemos, ya son nuestras, ya podemos aprovecharlas. Entonces, si yo entro en la vida de Cristo, si yo entro en la vida de su Hijo, todas las provisiones son y serán para mí. Preste atención a eso, hermano. Si yo entro en la vida de Cristo, o si la vida de su Hijo viene a mí en el momento que yo entro en el camino de la salvación, si yo entro en Él, si yo entro en la vida de su Hijo, todas las provisiones que Dios tiene para mí son y serán para mí. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí claros? A ver, Germán. Bueno, algo corto ahí. O sea, yo recuerdo el versículo que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y eso está en el antiguo pacto a través de uno de los profetas. Entonces yo me traslado un poco todo al antiguo pacto y yo veo como esa expectativa santa que se generaba de lo que iba a acontecer, pero después de venido el Señor, que Él es el cumplimiento de todas las promesas, porque pues el antiguo pacto es la sombra, ¿no? Pero el nuevo pacto ya es la realidad que estamos llamados a vivir porque Cristo es el cumplimiento de todas esas sombras del antiguo pacto. Entonces, lo que en el antiguo pacto era la expectativa de lo que había de venir, y eso era lo que movía y animaba al pueblo de Dios. Ahora nosotros en esa gloria mayor estamos llamados es a vivir a partir de lo que ya sucedió, no de lo que va a suceder, sino de un hecho concreto, espiritual, que marcó el rumbo del itinerario de Dios para su pueblo. O sea, ya no caminen en la expectativa de lo que va a suceder, sino que ahora tienen que caminar en la realidad de lo que ya sucedió y apropiarse de ella. Sí, señor, Germán, sí, señor. Si yo entro en la vida de Cristo, todas las provisiones de Dios son y serán para mí. Recuerde Efesios, lo que dice Efesios. No es que nosotros vamos a ser enriquecidos algún día, sino que el Señor dice que todas las riquezas espirituales son nuestras ya. Yo sé que la Biblia nos manifiesta y nos revela que hay cosas que Dios ya hizo por nosotros. Y hay cosas que serán inevitablemente mías si yo me voy apropiando de ellas a través de mi obediencia. Vuelvo a repetírtelo. Hay cosas que ya Dios hizo por nosotros, pero hay cosas, de esas cosas que Él ya hizo por nosotros, hay cosas que van siendo inevitablemente mías si yo comienzo a apropiarme de ellas a través de mi obediencia. ¿Está entendido eso allí?
¿Puede algún hermano de pronto hacer una réplica de esto que acabo de decir? A ver, el hermano Wilson, si nos hace una réplica. ¿Cuál de los dos, Wilson? El Wilson que levantó el dedo, el Wilson Alberto Gómez. Lo tiene. Bueno, mi hermano, como se acaba de decir allí, puedo decir que hay algunas cosas que no las obtengo por mi desobediencia. Y pues hay un camino a recorrer en el Señor para poder alcanzar cosas que ya están dadas por el Señor en el momento que voy caminando en esa obediencia al Señor. Así es lo que entiendo, mi hermano. Muy bien, hermano Wilson. Recuérdese usted que Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos bendecirá, no que nos bendice, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los lugares celestiales, hermano, es un depósito que usted no se imagina qué tan grande es y qué es lo que tenemos allí. El hermano Javier Sepúlveda. No le escuchamos, hermano Javier, tienes el micrófono cerrado. Sí, hermano, ¿quieres decir algo, hermano Javier? ¿O está simplemente levantando la mano? Bueno, dejemos allí porque no sé si el hermano quiere participar. Lo dejamos porque de pronto no tiene comunicación. ¿Qué pues diremos a esto? Por eso es que Pablo va a decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Esta es la única conclusión a la que podemos llegar al considerar todos los hechos divinos de salvación que hemos venido considerando desde el capítulo 1 de la carta hasta el capítulo 8. Esto es maravilloso. Yo quiero mostrarles a ustedes este mismo pasaje. Estamos en Romanos 8:31, ¿no? Se lo voy a mostrar en la versión de la Nueva Traducción Viviente porque quiero que veamos una cosita. Porque este pasaje a veces es descontextualizado. Ya le voy a decir por qué. Descontextualizado es sacar este pasaje del contexto y tener vivir como en una victoria. Buenas noches, hermano Carlos. ¿Sí? ¿Me escucha? Me escucho. A ver, Javier, ¿sí está ahí nuevamente, Javier? No te escuchamos, amado hermano. De pronto, si sales y vuelves y entras, hermano, puede volverse a escuchar lo que quieres decir. De pronto, sí. Quiero leerles este pasaje, el que estamos leyendo ahora, que es el versículo 31, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Presta atención a lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Y voy a hacerle una pregunta a la sala. ¿Quiere decir el apóstol Pablo que si Dios está por nosotros, nadie se meterá con nosotros? ¿O nadie nunca se levantará en nuestra contra? Porque este pasaje a veces ha sido utilizado así. Y le pregunto a los hermanos de la sala, ¿eso es lo que ustedes piensan que dice el pasaje? Que si Dios está por mí, nadie se puede meter conmigo, ni nadie nunca se levantará en nuestra contra. ¿Qué piensan ustedes? Ahí los que levantan la mano para participar. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Sí se entiende la pregunta? A ver, hermana Elizabeth y después Germán. Sí, hermano, yo entiendo la pregunta y pues considero que eso no es cierto porque la palabra dice que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. El Señor Jesús dijo que aquí no tendríamos paz. Entonces, eso no es lo que quiere decir.
o sea, sino que siempre vamos a tener, o sea, la fidelidad, la confianza y el apoyo del Señor siempre y cuando estemos andando genuinamente con Él y estemos actuando correctamente. Por más que la gente se levante, el Señor siempre nos va a respaldar. Ok, Y con ok. respecto a lo que usted decía ahorita, o sea, yo en la pregunta anterior yo pienso que se resume con el pasaje que dice que cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y pues cuando uno ama al Señor, lucha por caminar rectamente. Entonces, pues para mí ese pasaje resumiría la pregunta anterior. Ok, hermana Elizabeth. Muy bien, muchas gracias. A ver, Germán. Bueno, vale. Yo me identifico con lo que dice la hermana y pues creo que el sentido del versículo ahí no es que nadie se va a levantar, sino que más poderoso es el que está en nosotros, ¿no? Que cualquier otro, que cualquier adversario, ¿no? Que la oposición vendrá, pero que tenemos que tener la certeza de que el Dios Todopoderoso, que ya no es el Dios Todopoderoso, sí, que tenemos que tener esa certeza, que esa victoria solamente la podemos comprobar permaneciendo en Él. Ya, muy bien, hermano Germán. ¿Quién más quiere de pronto decir algo respecto a eso? Repito la pregunta. Quiere decir el apóstol que si Dios está por nosotros, ya estamos viendo que Dios sí está por nosotros, el Dios creador del universo, el Dios creador de todas las cosas, está dentro de nosotros, es por nosotros. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nadie entonces se puede meter con nosotros o nadie nunca se levantará en nuestra contra. A ver la hermana Ana Milena. Buenas noches, hermanos. Efectivamente, no es cierto que nadie se vaya a levantar contra nosotros, porque está profetizado que sufriremos persecución. Entonces, esta persecución quiere decir que mucha gente se va a meter con nosotros, pero pues el Señor también promete que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Eso era lo que quería decir, Carlitos. Gracias, Anita, muchas gracias. El hermano Wilson Alberto Gómez. Gracias, hermano Carlos. Pues, hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, en realidad es quién contra realmente esa realidad de la vida de Dios en nuestras vidas. Contra nuestro yo, pues sí, muchas cosas serán necesarias vivirlas, como lo vivieron los apóstoles, persecuciones y todo lo que aconteció, lo que las escrituras nos muestran. Pero separarnos de lo que ya hay en nosotros, apartarnos, separarnos, eso ya no hay quien contra lo que ya hay una realidad en nosotros con la vida del Señor en nuestras vidas. Muy bien, hermano Wilson. Excelente. Mire usted, hermano, que yo les decía que Pablo, el versículo 31 es una doble pregunta, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto se conoce en el modo de la pregunta, se conoce como una pregunta retórica. ¿Y eso qué es, hermano Carlos? ¿Cómo así que una pregunta retórica? Una pregunta retórica es aquella que se hace para darle fuerza a un argumento expuesto. Ahí sí entendimos mejor. Vamos a poner un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Supóngase que yo llego a una parte a dar una enseñanza, una enseñanza como profesor. A ver, yo estudié biología. Entonces, supóngase que yo llego a las personas que están allí y les comienzo a hablar sobre mi currículum. Que voy a decir no es mi currículum, ¿no? Pero vamos a poner ese ejemplo. Voy a decir, bueno, yo estudié para ser biólogo. Soy un biólogo. Me especialicé, hice una especialización en biología celular. Tengo un magíster en reconocimiento de organelas celulares. Y tengo también un doctorado en el núcleo de la célula. Entonces, si yo le digo a las personas que me están oyendo eso y les hago la pregunta,
¿creerían ustedes que yo podría darles a ustedes un concepto básico de la célula? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí me hago entender en el ejemplo? Que sí. Sí, obvio. ¿Qué dice la hermana Yamilet? Que sí, mi hermano, está más que preparado. Más preparado, quién sabe qué, ¿no? Entonces, pero yo estoy haciendo esa pregunta, que es una pregunta retórica, porque quiero darle fuerza a los argumentos de todo mi currículum y decirles, ¿será que yo puedo darles una explicación a ustedes de la célula? ¿Ustedes qué piensan? No, pues todo el mundo va a decir, pues claro, esto es lo mismo que Pablo está haciendo aquí. Después de haber dado las explicaciones en los versículos anteriores, 28, 29, 30 y todo lo que dijo en el capítulo 8, entonces lo que Pablo va a decir con esa pregunta retórica es, ¿ustedes piensan que si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Es una pregunta retórica. ¿Quién contra nosotros? ¿Será que eso es posible? Que si Dios ha preparado todas estas cosas, que si Dios ha sido tan detallista, tan cuidadoso, como Dios ha ordenado el plan, el propósito eterno de Dios, ¿usted cree que entonces habrá algo contra nosotros? No sé si me hice explicar allí mejor. ¿Está mejor? Sí. Amén. Pablo lo que está haciendo es pensar a sus oyentes, ¿no? A ver, hermana Yamile, ¿quiere decir algo? Sí, es que ahí es como confirmando si tenemos un Dios tan grande que se ha propuesto llevarnos a esa estatura de ese hijo, como él ya se lo propuso y es un Dios grandioso que va a cumplir lo que se ha propuesto y nosotros estamos entrando a esa realidad y eso ya está hecho en la eternidad. Entonces, ¿cómo vamos a poder dudar? O sea, ¿cómo reafirmar nuestra fe para que andemos en obediencia en eso que ya está hecho y está a nuestro favor? Muy bien, hermana, muchas gracias. Pablo está haciendo pensar a sus oyentes. Con esta pregunta retórica, él los está poniendo a pensar, ¿no? Oiga, todo lo que nos acaba de decir este hombre, pues claro, la única conclusión es que si tenemos un Dios que ha hecho todo eso, pues ¿quién va a estar contra nosotros, no? Ahora, ¿a quién le estaba escribiendo? No perdamos el contexto. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo esta carta? Le estaba escribiendo esta carta a cristianos de Roma, cristianos que venían de dos contextos culturales de vida. ¿Cómo así que contextos culturales de vida? Bueno, unos eran judíos que se habían convertido a Cristo y los otros eran gentiles. Usted sabe que Roma era una metrópoli donde confluían gente de todas partes. Entonces, los dos grandes grupos eran los judíos y los gentiles que habían recibido, conocido al Señor y que estaban ahora que llegaron al Evangelio y que se encontraron con otros hermanos que eran judíos. Entonces, Pablo, por razones que él conocía, allá en esa ciudad cosmopolita que era Roma, había todo tipo de amenazas en contra de la fe en Jesucristo. A ver, hermanos, veamos esos dos grandes grupos culturales, esos dos grandes grupos. Ahí está diciendo el hermano, creo que el hermano, a ver, Ángel Lewis, hay algunos hermanos que escriben en el chat cositas. Dice, nos hemos convertido en parte de la familia de Dios, nos hemos convertido en sus hijos. Entonces, si Dios, nuestro Padre, está por nosotros, realmente no importa quién esté en contra. Muy bien, el hermano Ángel. Habían esos dos grandes grupos, que eran los judíos y los gentiles. Dos grandes grupos, ¿por qué digo dos grandes grupos? Porque los judíos desde su cosmovisión de la vida, ellos eran una cosa aparte. Los judíos, desde su cosmovisión de vida, ellos eran el pueblo elegido, que así lo eran, y todo lo demás era todo lo demás. Entonces, habían amenazas a la fe. ¿Cuáles amenazas a la fe habían en ese contexto multidiverso, ¿no? En ese contexto donde confluían todo este grupo de personas? Habían amenazas por creencias.
Habían amenazas por tradiciones, habían amenazas también por filosofías. Recuerda que muchos venían del mundo griego. Habían amenazas por estilos de vida. Claro, los judíos vivían de una forma, ¿no? Y otros pueblos, otras naciones vivían con otro estilo de vida. Su cosmovisión de la vida era diferente. Habían argumentos racionales que se levantaban contra la fe del Señor. Habían comportamientos y patrones culturales arraigados. ¿Quién no tiene eso? ¿Cómo no vamos a decir a nosotros que lo que está a nuestro alrededor sí crea patrones de comportamiento cultural? ¿Usted puede decir eso? ¿Usted puede decir, yo soy libre de patrones culturales? Nosotros que vivimos aquí en Cali, la capital de la salsa, de la diversión, de la pachanga, ¿cómo no vamos a decir nosotros que hemos sido afectados por ese ámbito cultural en el cual estamos metidos? Nuestra alma, quiero decirle que el alma humana es forjada, es moldeada por las cosas externas, y cada cultura tiene una forma de interpretar la vida, y hay patrones culturales arraigados, hay formas y cosmovisiones de ver la vida. Adiciónele a eso las experiencias particulares que usted ha tenido en su vida, como una persona que ha tenido cosas que le ha tocado que afrontar desde niño. O sea que hay experiencias particulares, hay argumentos que se levantan contra la vida de fe en Cristo. ¿Cómo le parece a usted todas esas amenazas que están en contra de la fe del Señor? Ayer justamente estaba viendo un pedazo. Aquí en Colombia hay una historiadora muy conocida. Creo que es una persona muy ilustrada. Ella se llama Diana Uribe, creo que se llama, ¿no? No sé si algunos la han escuchado. Es una historia. Sí, señor. Diana Uribe. ¿Ok? Ella es una historiadora, embajadora de Colombia, y bueno, esta es una mujer con mucho conocimiento, y ella sobre todo ha entrado en el estudio de todo lo que tiene que ver con las guerras de la humanidad, tanto las guerras pasadas como las que está viviendo el mundo ahora. Es una mujer ilustrada, es una mujer que tiene, mejor dicho, todo un conocimiento, y entonces cuando le hacen una entrevista hablando de las guerras que se están viviendo actualmente y de las que han pasado, ella decía que para poder analizar el contexto y la cosmovisión de cada guerra, ella tenía que ir a estudiar todo lo que tenía que ver con los pueblos que estaban comprometidos en esas guerras. Y entonces ella decía que tenía que estudiar cómo era la cultura, cómo era la forma de pensar, para poder ella emitir un veredicto, porque dice que la historia a veces nos las cuentan los que ganan las guerras. Entonces dice que las historias son amañadas. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque esta mujer dice que hace un esfuerzo por tratar de entender todas esas cosmovisiones, todas esas tradiciones, y por qué entraron en guerra, por qué entraron en conflicto, y tratar de entender quién tiene la razón en esos conflictos. Entonces ella ha dedicado su vida a eso. Entonces, pues con esa erudición que se manda esta señora, pues usted queda como deslumbrado, dice, uy, sí, el ser humano, hay muchos patrones, hay muchas culturas, hay muchas formas de vida, cada quien ve la vida desde una óptica diferente, entonces usted queda como uy, tenaz esa vaina, ¿no? Así debe ser la cosa espiritual. Pues no, porque cuando el Señor habla del problema del ser humano, Él habla del problema del hombre, sea la cultura que sea de la tradición, sea la filosofía que tenga, sea de los argumentos, de los comportamientos, de los patrones, de sus cosmovisiones particulares. El Señor habla de un problema que es general y único para todo el mundo. ¿Y cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es el pecado, y desde ahí es que tiene que comenzar usted a tener una cosmovisión del ser humano. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo el Señor nos pone a nosotros? En una sola cosa, el Señor encierra a toda la humanidad, independiente de lo que sea, de donde usted haya nacido, si en la China o en la Conconchina. El Señor lo que está diciendo es que el problema general del hombre es uno solo: el pecado y la separación del ser humano por causa del pecado. Entonces, todas estas cosas que se levantan contra la vida de la fe en Cristo están allí, están en usted, hermano, están en usted. Y esas cosas atentan contra nuestra fe, están luchando
en los ámbitos espirituales contra la fe nuestra. No es que los creyentes nunca enfrentarán situaciones de oposición, inconvenientes o desafíos, sino que ninguna de las situaciones que consideremos como adversas a la fe pueden prevalecer en última instancia contra los que son llamados a ser hijos de Dios. ¿Por qué nada de esas cosas pueden prevalecer al final? Debido al poder y el amor soberano de Dios, porque Dios nos permite ajustarnos a ver la realidad del hombre desde la óptica de Él, y Él nos va a plantear la solución al problema. El Señor no tiene que ponerse a ver el problema de este pueblo, el problema de este pueblo. No, el Señor nos sitúa y nos centra y nos dice cuál es nuestro problema. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Dedito arriba o dedito abajo? No sé. A ver, la hermana María Victoria, ¿es dedito o es levantando la mano para preguntar? Bueno, María Victoria, te escuchamos. No se te oye, hermana. Bueno, parece que ha habido un problema ahí de conflicto, entonces, porque ahora tampoco el hermano le pudimos escuchar. Exactamente, el hermano Germán dice, da el diagnóstico para cualquier hombre, sea chino, sea africano, sea americano, sea norteamericano, sea de donde sea. El Señor lo único que dice a través del apóstol Pablo es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es nuestro problema de raíz. El Señor no se va por las ramas, el Señor ataca el problema desde la raíz. Ahora, en esa lucha del hombre por liberarse, en esa lucha del hombre por tratar de encontrarse y hallarse, un hombre que está separado de Dios, un hombre que se encuentra alejado de la gloria de Dios, porque el hombre perdió la gloria, es que el hombre trata de interpretar su realidad. El hombre interpreta su realidad desde una caída. Y Dios ha revelado que el hombre, por el esfuerzo del hombre, ¿sabe qué pasa? No puede. Nunca podrá. Nada forjado por el hombre para liberar al hombre dará finalmente resultado. Y eso es lo que demuestra la historia de la humanidad y de la civilización, que nada forjado por el hombre para liberar al hombre dará finalmente resultado. Han venido imperios, han venido reinos, han pasado, la historia ha pasado, pero el problema sigue allí. Nada de lo construido por el hombre permanece para siempre. Esa es la fragilidad del dilema humano. Ningún hombre podrá levantarse en contra de Dios y salir victorioso. Llegar a pensar eso, ese es principio de locura. Por eso es que dice el Señor: si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice el apóstol Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estamos, hermanos? ¿Sabe qué pasa si ponemos la mirada en el hombre? Si ponemos la mirada en el hombre, vamos a querer tener esperanza en el hombre. Pero un día nos decepcionaremos. Pero la palabra dice que Dios es el que puede guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en el que Él persevera. Los que confían en Él. ¿Cómo confiar en nuestro Padre Celestial? ¿Acaso sus hechos salvíficos no demuestran que se puso de nuestro lado y que es nuestro ayudador? Como decía al pueblo de Israel, el fuerte de Jacob es nuestro ayudador en Isaías 49:26. Ahora, si ya hemos entendido que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te quiero preguntar, ¿de quién te vas a tomar partido? ¿Vas a tomar partido por el hombre o por tu Dios Salvador, tu Jehová Salvación? ¿Por quién vas a tomar partido, hermano? ¿Dónde vas a colocar tu esperanza? ¿Estamos? Lo que Pablo está diciendo es: ese que tiene poder está en nuestra ayuda contra toda circunstancia que se presente
y que atente contra tu fe. Ese que está delante de ti te da demostraciones suficientes de él. Él está contigo en medio de todas esas circunstancias. Está en nuestra defensa, porque desde la eternidad nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Por eso podemos decir que Dios ha vencido a todos sus enemigos, que los exhibió públicamente en la cruz. Y porque Él venció en la cruz es que podemos decir que está de nuestro lado. Y porque Él venció a todos tus enemigos, a los enemigos del hombre, para que salieran de su problema. Porque si dimos que el problema del hombre en cualquier lugar, en cualquier época, es el pecado, lo que estamos diciendo es que si Él está con nosotros, todos nuestros enemigos tienen que ceder ante la cruz de Cristo. La cruz es el antídoto para el pecado. ¿Quién podrá hacerle frente al Señor? ¿Quién peleará contra Él y saldrá victorioso? ¿Qué ejército podrá pelear contra el Señor? ¿Qué ejército podrá contra nosotros? Y con nosotros está el Dios vivo y verdadero. ¿Pero de qué ejército usted me está hablando, hermano? Pues los ejércitos de las creencias, las tradiciones, la filosofía, los estilos de vida, los argumentos racionales, los comportamientos y patrones culturales arraigados, las cosmovisiones, las experiencias particulares, ¿no son ejércitos esos que están militando en contra de la fe en nuestra vida? Hermana Janet Mayor. Sí, es que la palabra allí en ese, creo que es en el mismo pasaje, hermano, dice que él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Entonces, pues en esa anulación de esa acta de decretos, pues está todo eso que usted acaba de mencionar, ¿no? Todo eso nos era contrario a nosotros, pero él lo anuló. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo anuló? Pues ya no puede venir nada en contra mía, ni en contra de nosotros. Ok, hermana Janet. Hermano Germán. Bueno, yo recuerdo, hay una historia en el Antiguo Testamento, creo que es el profeta Eliseo, si mal no estoy, me corrigen si estoy equivocado, o es otro de los profetas, pero bueno, no es tan puntual cual sea, sino que hay una historia que dice de un hombre de Dios que está en esa lucha y está su criado y su criado no es consciente porque su criado no está viendo lo que está viendo el hombre espiritual, ¿no? Que en este caso sería el profeta. Y el profeta le pide a Dios que le abra los ojos al hombre para que él vea la realidad espiritual que está viendo el hombre de Dios. Entonces, ¿por qué lo traigo al momento a colación? Porque nosotros estamos llamados a vivir en la realidad desde la óptica de Dios, de la óptica del hombre espiritual. Así como el hombre natural tiene unos sentidos por los cuales él percibe la vida, pues el hombre espiritual está llamado a ejercitar esos sentidos espirituales, a que su oído espiritual esté atento a la dirección de Dios, a la palabra, a que sus ojos estén viendo una realidad mayor a la que él está viendo en este mundo, porque cuando nosotros no estamos en el Señor, sino que estamos en nosotros mismos, pues hay una cantidad de argumentos y hay una cantidad de poderes en este mundo que nos van a aturdir, que nos van a amilanar y que no van a permitir que nosotros, que esa fe se manifieste, sino que vamos a estar sometidos porque hay poderes en este mundo. Pero si yo soy ejercitado en esa vida espiritual, si esa vida espiritual se manifiesta con poder en esa permanencia en el Señor, pues yo voy a poder ver que hay una realidad mayor que gobierna sobre esta realidad caída. Gracias, hermano Germán. A ver, Pablo. Vea usted el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí sabía de guerras. El apóstol Pablo sí sabía de luchas. Las credenciales del apóstol Pablo no son tener jet privado, tener la iglesia más grande con 2,000 miembros. Las credenciales de Pablo no era que andaba con zapatos Ferragamo, ni que tenía reloj Rolex para ver la hora. Eso no eran las credenciales de Pablo para decir que era un apóstol.
Cuando usted lee la escritura encontrará cuáles eran las credenciales del apóstol Pablo. Y cómo él podía decir, el que escribió Primera de Corintios 4, del 7 al 18, es el que está hablando aquí en Romanos. Y el que es el que está diciendo, si Dios es conmigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él no estaba diciendo que porque Dios estaba con él no se iban a meter con él. Usted sabe cómo fue el camino de la iglesia primitiva, ¿no? Usted sabe que para llegar hasta donde estamos, nuestro camino en los inicios ha estado pavimentado con la sangre de miles de mártires cristianos. O sea que ellos no podían decir esto que está diciendo Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos no podían declarar eso. ¿Usted cree que no lo podían hacer? Yo creo que lo tenían más claro que cualquiera de nosotros. Ellos no escatimaron su vida porque sabían que aunque les hicieran daño en su vida natural, no podrían ser afectados por la vida que estaba dentro de ellos. Eso creo que es diferente, ¿no? Esa convicción de estos hermanos. Lea usted un poquito, hermano, y yo también tengo que leer más acerca de la historia de la iglesia, de los mártires de la historia de la iglesia. Hay un libro grandísimo. No recuerdo ahora el nombre, después les doy el nombre. Cuando usted lee lo que pasó allí, usted dice, ¿y qué pasó? ¿Qué es esto, Dios? Pero vea las credenciales del apóstol Pablo, ¿no? Voy a leerles un poquito, no lo busque, porque está ahí en 2 de Corintios 4, cuando el apóstol Pablo está diciendo de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y va a decir el apóstol Pablo, véanle las credenciales de Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y va a decir Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo le parece a usted esas credenciales del apóstol? Y mire cómo termina: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Y dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ay, ay, ay. ¿Cuántos apóstoles hoy tenemos en esta categoría? ¿Quiénes podrían decir que estas son las credenciales de un apóstol de hoy? Porque lo que está diciendo Pablo es que si yo tengo claro que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, lo que está diciendo Pablo es todo lo que pase en esta vida, al final todo redundará en el peso de gloria acumulado en todas estas situaciones por las que tendremos que pasar. Yo no sé si esto te desanima, hermano, o te anima. ¿Te anima o te desanima? ¿Qué dicen ustedes? Hay un silencio en la sala. Ahora Pablo va a dar el versículo 32. Mire lo que dice en el versículo. Vamos para el versículo 32, hermanos. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oiga, esto es tremendo.
¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Usted le ha puesto atención a esa palabra escatimar? Porque dice, el que no escatimonia a su propio hijo. ¿Qué significa la palabra escatimar? Para que tengamos de pronto una aproximación a lo que el Espíritu estaba queriendo decir, ¿no? La palabra escatimar significa dar o usar lo menos posible. La palabra escatimar significa dar solo lo imprescindible. La palabra escatimar es sinónimo de escatimar, ahorrar, tacañar o limitar. O sea, cuando Pablo está diciendo el que no escatimó, está diciendo el que no limitó, el que no tacañó, el que no ahorró, el que se extralimitó, porque Dios es Dios de abundancia. Tan abundante es que dice que el que no escatimó a su propio hijo. ¿Qué le parece a usted? Dios vino a reconciliarse con nosotros en Cristo. Nosotros nos enemistamos contra Dios, esa fue la realidad. ¿Cómo así que nos enemistamos contra Dios, hermano? Claro, nosotros nos enemistamos, en Adán nos enemistamos contra Dios. Nosotros somos el resultado, somos hijos, tenemos esa herencia, no que nosotros lo hayamos hecho, pero somos hijos del que lo hizo, tenemos esa herencia. Nosotros nos enemistamos con Dios porque hicimos lo que Dios había dicho que no hiciéramos. Traicionamos su confianza y generamos un problema con repercusiones cósmicas. Nosotros a veces vemos la historia de Adán y Eva como muy livianamente. Por ahí anda diciendo que ya el gran sumo pontífice dijo que eso no era una historia real, que eso era una, ¿cómo se llama eso? Que la historia de Adán y Eva no fue una historia, sino que era como una fábula, como los judíos explican eso, ¿no? Como algo, ¿cómo le llaman a eso? No, se me fue la idea, hermano. Metáfora. Eso, esa cosa. Alegoría. Alegoría, sí, una metáfora, algo que se inventó Moisés para explicar cómo surgieron las cosas. Eso lo dijo el sumo pontífice, ¿no? Por ahí escuché, no sé si sea verdad, pero alguna vez yo se lo escuché también a eso a un sacerdote católico. Dijo exactamente lo mismo y eso hace muchos años. Y quiero decirles que el Señor Jesucristo no vio eso que dijo Moisés como una alegoría. Cuando Jesús habló de Adán y Eva, habló como un hecho histórico. Histórico. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad nos está diciendo que eso fue un hecho histórico. No es una explicación bonita, sino que fue un hecho histórico. Nosotros nos enemistamos con Dios porque traicionamos su confianza y generamos un problema con repercusiones cósmicas. El problema del pecado no solamente afectó aquí al hombre, ni solamente al planeta Tierra, afectó todo el universo. ¿Cómo le parece a ustedes? Nos levantamos, el ser humano se levantó contra lo que es justo. ¿Qué es lo justo, hermanos? En esa relación entre Dios y nuestros primeros padres. ¿Qué es lo justo? Que la criatura se someta a su creador. Eso no es lo justo. Eso es justo, que la criatura se someta al creador. Eso es justo. Porque él fue el que nos creó. Imagínese usted que usted crea algo y ese algo no responda para lo cual lo creó, sino que se rebele contra usted mismo. Es justo que la criatura se someta a su creador. El hombre, en su desobediencia, destruyó la posibilidad de expresar la gloria.
Y resulta que fuimos creados justamente para expresar la gloria de Dios, como lo estaba diciendo ahora el hermano. Fuimos creados para expresar la gloria. Y perdimos eso porque destruimos esa posibilidad cuando entramos en otra realidad. Cambiamos el diseño original. Por lo tanto, provocamos a Dios a ira santa. Pero habiendo ocurrido eso, lo que la palabra de Dios nos dice es, en la revelación, que aunque nosotros fuimos los que cometimos el problema, aunque nosotros fuimos los que la embarramos, aunque nosotros fuimos los que hicimos lo que no deberíamos hacer, el que vino a resolver el problema fue el Señor. Él fue el que tomó la iniciativa de la reconciliación. Es como que si usted provoca una situación tremenda en una amistad con otra persona y usted inventó algo y dijo algo y eso trajo unas consecuencias catastróficas a esa persona, destruyó a esa persona y después esa persona lo ande buscando a usted para reconciliarse con usted. ¿Cómo le parece? Si usted fue el que la embarró. Por allá Pablo dice que Dios no necesita de nosotros. Nosotros como criaturas sí necesitamos de Él, pero Él fue quien vino a reconciliarse con nosotros. ¿Acaso no era posible que Dios, siendo todo soberano y supremo, nos había poder dejado en nuestro estado de miseria? ¿Nos había podido dejar abandonados y morir en nuestros delitos y pecados? ¿Pudo Él seguir existiendo feliz en su eterno estado de gloria sin tener nada que ver con nosotros? ¿Quién le dice a Dios que no? Pero quiso mostrar su misericordia, hermanos. Quiso mostrar su misericordia. ¿Usted ha leído el Salmo 136, hermano? Lea el Salmo 136 y se dará cuenta que en los 26 versículos nos hablan de la misericordia de Dios. Cuando usted lee ese versículo, ese capítulo, el 136, el Salmo 136, cada cosita que dice el salmista termina diciendo porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre. Usted dice, pero oiga, esto parece como un disco rayado. ¿Cómo así que yo 26 veces leyendo ese salmo y porque para siempre es su misericordia? Le digo una diosidencia de esas del Señor. Él nos dice que para siempre es su misericordia 26 veces. Y diosidencialmente, Él dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre. A ver. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese que hizo a esa criatura está lleno de misericordia. Préstele atención a eso. Son detallitos, ¿no? Son detallitos pequeñitos, pero que nos enamoran. Y el Salmo 136 comienza diciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Su gran bondad ha sido derramada sobre el hombre. Y esa gran verdad ha sido tomada sobre los que Él llamó. Pero Él pagó un gran precio. Él simplemente pudo sentenciarnos a muerte eterna y allá dejarnos consumir quién sabe dónde, por la eternidad. De acuerdo a su carácter, que ustedes saben que Él es santo y justo. Él lo había podido haber hecho de una, pero Él quiso mostrarnos su favor. Él no escatimó esfuerzo alguno. Tanto que dice que tanto es el amor de Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Los que hemos sido unidos por la fe en Jesucristo podemos darle al Señor gracias. Recordemos Juan 3:16. El juez de toda la tierra entregó a su único Hijo para otorgar justicia a viles pecadores. ¿Cómo le parece a usted? Al nosotros considerar que Dios mismo resolvió nuestro gran problema de injusticia, porque el problema generó en el ámbito moral, espiritual, generó un problema de injusticia, ejecutando la sentencia contra el pecado y sobre su propio Hijo, porque eso fue lo que hizo Dios cuando envió a su Hijo,
ese problema de injusticia fue resuelto cuando vino a pagar un justo por los pecadores. Y ahí nos muestra esa gran misericordia con nosotros. Por eso Pablo dice, el que hizo eso, el que entregó a su propio Hijo, santo, perfecto, amado desde siempre, lo entregó. Por eso Pablo dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Hermanos, ¿qué son todas las cosas? Pregunta para la sala, ¿qué son todas las cosas? Su hijo. Todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas, porque todas las cosas, ¿sabes dónde están incluidas todas las cosas? Todas las cosas están incluidas en el Hijo, eso nos lo está mostrando la palabra. Todas las cosas están incluidas en el Hijo. Hermana Janet. Sí, porque dice la palabra para reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Amén, hermana. Dios lo entregó todo. ¿Sabe para qué lo entregó todo? Para hacernos justos. Porque caímos en injusticia. La criatura se rebeló contra el Creador. Ahora el Señor va a darnos la vida eterna. Ya lo hizo todo, ya lo dio todo en Cristo. Nos mostró su gran amor. Nos mostró de manera viva su misericordia. No fueron meras palabras bonitas para conquistar nuestro amor. Es un hecho, es un acto de amor que no ha existido. Ustedes saben, hermanos, que el mayor don o regalo que Dios le ha dado a su iglesia, a su pueblo, a sus llamados, no es llegar a tener un templo extraordinario con 1000 miembros, no es tener un ministerio con un don sobresaliente, no es que todos los miembros tengan abundancia de dinero, de bienes, de casas, de carros, de todas esas cosas materiales. ¿Sabe cuál es el mayor regalo que Dios nos ha dado? Que hemos sido enriquecidos en Cristo. Amén. Nos dio a su Hijo, dice la hermana Marta Agudelo, todas las cosas. Y todas las cosas, como dice el hermano acá, es todas las cosas, es todo lo que Él tiene. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿disfrutamos de ese regalo? ¿Lo apreciamos? ¿Lo valoramos? ¿Nosotros verdaderamente estimamos su obra a favor nuestro? Pero ¿cómo vamos a valorar? ¿Cómo vamos a apreciar? ¿Cómo vamos a estimar como maravilloso algo que levemente conocemos? ¿Ah? Algo que levemente conocemos. Algo que no hemos tenido la oportunidad de mirarlo detenidamente y poder decir, oh Señor, muéstrame, muéstrame. Abre mis ojos espirituales para poder ver. Dios en su misericordia, al darnos a su Hijo, nos ha concedido con Él también todas las cosas, todo lo que necesitamos para vivir aquí y ahora y todo lo que será nuestro por la eternidad. Todo lo que necesitamos para vivir, no todo lo que nosotros queremos, sino todo lo que necesitamos. Recuerden lo que dijo Pablo aquí en el capítulo 8, que lo vimos ahora. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Pablo está reafirmando que Dios está dispuesto a darnos con Cristo todas las cosas. Yo sé que a veces nosotros tenemos muchas ocasiones, y yo diría la mayoría de las ocasiones nos angustian las obligaciones financieras, nos angustian los quebrantos de salud, conflictos familiares, situaciones difíciles, situaciones interesantes, como a veces las llamamos.
Y entonces viene la pregunta es, bueno, está diciendo, la palabra dice, y el hermano lo está enseñando, que todas las cosas, pero ¿cómo podemos ver suplidas todas estas cosas en Cristo? ¿Será que Dios no está obrando en todo esto para mí? ¿Para qué tenemos que aprender verdaderamente que todas las situaciones tienen que ver con el que aprendamos a valorar, que aprendamos a depender del Señor, haciendo lo que nos corresponde como a sus hijos y entendiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Qué difícil entenderlo, hermanos, en nuestra realidad. Ahí dejamos el versículo 32. Hermana Janet. Sí, yo considero, hermanos, que eso lo tenemos que entender, porque cuando no lo hemos entendido aún, esa vida lleva a un desgaste físico, un desgaste emocional y a un desgaste espiritual, porque el único que puede levantar o fortalecer esa vida en nosotros es Él. Entonces, cuando no lo entendemos, pues vamos en proclive, ¿no? Vamos hacia abajo, mientras que cuando lo entendemos, vamos hacia arriba, ascendemos, o sea, ya hay otra dimensión en nuestra vida para mirar las cosas desde la vida del Espíritu, ¿ya? Amén, hermana Janet, así es. Si no lo entendemos, pues no lo vivimos. Si no lo vivimos, entonces estamos participando como de una derrota. Estas palabras para nosotros serán solamente como un eco que retumba en el fondo de un foso que está vacío. Esas palabras serán como metal que resuena o retiñe, pero no tiene contenido. Esas palabras serán para nosotros solamente como una bonita palabra que está allí. Y por eso es que es necesario que nosotros como hijos de Dios nos veamos abocados a decir, Señor, ayúdame a crecer para entender. Ayúdame a crecer, ayúdame, Señor, a alcanzar esa madurez que tú necesitas en mi vida, Señor, para que yo pueda entender de qué se trata. No puedo seguir girando en la órbita cósmica de mi propio universo. Tengo que entender de qué se trata esto, Señor. Y entonces Pablo está diciendo todas estas cosas, hermanos, preciosas, y vayamos allá a leer de una el versículo 33 y 34. A ver, invito a un hermano que me lo lea. El hermano, ¿quién lo tiene? Versículo 33 y 34. Yo. A ver, hermana Ángel. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, hermana Ángel. ¿Cómo les parece a ustedes lo que está cerrando Pablo con broche de oro? Pablo está cerrando con broche de oro todo el discurso, todo el hilo de revelación espiritual con que él está hilando esta carta aquí en el capítulo 8, como fue separado, y él va a estar diciendo algo muy importante. También con preguntas, ¿no? Acuérdense que el estilo de Pablo es preguntas retóricas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él está haciendo una conclusión para los llamados según el plan eterno de Dios. Y él lo que está diciendo es que Dios está por nosotros, lo está siguiendo y lo está reafirmando. Y esa seguridad de que Dios está con nosotros nos permite estar también convencidos que ningún enemigo podrá vencer el caminar en él. Y en Cristo Dios ya nos ha dado todo. Hermanos. Algo cortico que se ve muy claro ahí desde que comienza el capítulo hasta ahí, hasta ese 34. Comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el versículo 1. En este versículo 33 habla de quién acusará,
quién condenará, y habla también de una intercesión. Entonces se ve es como una imagen en lo natural de un tribunal, ¿no? Para lo que lo tengamos en cuenta, ¿no? Como que ahí estamos ahí y ahí está toda esa figura humana del tribunal, del abogado, del que acusa, de todas esas cosas, pero siempre haciéndonos tener o sea, de que tengamos la certeza de que el gobierno de Dios está por encima de todas esas cosas, y que pues en esa confianza y en esa certeza nosotros podemos presentarnos en ese tribunal. Tiene el micrófono cerrado, Carlito. Gracias, Germán. Sí, señor, tocaste, le diste en la cabeza al clavo. Porque Pablo, allá en el versículo 1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá él vuelve a retomar esa idea. ¿Por qué será tan reiterativo Pablo con esta situación de la justificación? A él parece que no le bastó el versículo, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, donde explica magistralmente la palabra justificación. Pero fíjense que nuevamente Pablo está en ese énfasis de la justificación. ¿Por qué él hace ese énfasis? ¿Por qué piensan ustedes que él hacía tanto énfasis en la justificación en la carta a los romanos? Acuérdense del contexto. ¿Quién me dice? Pregunta para la sala. ¿Por qué creen ustedes que él es tan reiterativo? A ver, hermano Ricardo Motato, buenas noches, mi hermano. Buenas noches, Dios les bendiga. Yo creo que pues dentro de todo ese contexto es por lo que le estaba hablando a los que habían sido convertidos al cristianismo, los romanos, ¿sí? Que venían también de la ley. Entonces les estaba haciendo énfasis que ya estaban bajo la gracia. Sí, señor, hermano Ricardo, tiene usted toda la razón. ¿Por qué Pablo es tan reiterativo con estos hermanos de Roma en la justificación? Él nos está hablando de la gloria del evangelio. Y si usted no entiende la justificación, que es una doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, una enseñanza básica del Señor Jesús, de entender la revelación de la vida de Cristo. Cuando nosotros entendemos la justificación, lo que dice el hermano Ricardo, ¿por qué él era tan reiterativo allí con los romanos? Porque lo que está diciendo el hermano Ricardo, porque él sabía que le escribía a una iglesia en Roma donde habían judíos conversos y gentiles conversos que comenzaban a relacionarse en un ámbito de comunión, porque la iglesia tiene una práctica que es la comunión, y donde era muy complejo estar juntas estos dos grupos, dadas las prescripciones de las tradiciones del judaísmo. Ustedes saben, hermanos, que en el tiempo del Señor, entrar en casa de gentiles y peor aún, comer en la mesa, en la misma mesa con un gentil, eso era algo execrable. Eso era algo totalmente, no era posible. No estaba dentro de eso. Entonces, por eso Pablo hace tanto énfasis. A ver, Germán. Creo que lo que dijo el hermano es fundamental, ¿no? Y tener en cuenta que estamos hablando de Roma, ¿no? La capital del Imperio Romano, del gobierno mundial de la época, del mundo conocido de la época, pues Roma era el imperio que gobernaba. Entonces, tanto para estos gentiles, como decía el hermano ahora, como para judíos, pues ellos, los judíos, tenían escrito el poder religioso en sus corazones, y los gentiles pues estaban ahí también en eso, viendo el poder de Roma. Entonces, ¿quién podría escapar? Ni judíos ni gentiles podrían escapar de la justicia pues distorsionada que ejercía el Imperio Romano cuando ellos estaban en la capital. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que influenciaban, como tú decías ahora, cómo el entorno nos condiciona, y cómo nosotros vamos siendo, nuestra alma, si no estamos en el Señor, pues va siendo moldeada por todas esas presiones externas. Amén, hermanos. Ustedes saben que para un judío era abominación
entrar a la casa de un gentil. Acuérdese que era algo terrible. Entonces, ¿por qué está haciendo Pablo ese énfasis de la justificación? Porque Pablo está tirando una línea rasa. Está tirando una línea rasa entre judíos y gentiles. Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Les está aclarando una cosa. Ya los judíos habían sido convertidos, ya habían llegado al Señor, pero ellos seguían con el peso de sus tradiciones, con el peso de sus conocimientos, con el peso de sus interpretaciones, con el peso del cumplimiento de la ley. Ellos venían con eso. Y ellos ahora unirse a unos gentiles, unirse a esta gente que vienen de diversas culturas, comen cosas sacrificadas a los ídolos. Eso lo va a tocar Pablo más allá adelante en Romanos 14, ¿no? El problema de que cómo estas personas que llevan esa vida, vamos a tener comunión con ellos. Bueno, Pablo tira el cordero, la cuerda rasa de Dios, pasa la hoz para bajarle la cabeza a todas esas ideas. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Si tú has venido a Cristo, si tú has conocido y creído que solo en Él tienes perdón de pecados, que solo Él es el único justo y que su sacrificio en la cruz es lo único que satisface perfectamente la justicia de Dios, que fue la que perdió el hombre en el huerto, y esa justicia ningún hombre la podrá cumplir, sea judío, sea gentil, sea de donde sea. Lo que Pablo está diciendo es, podemos descansar en Jesús. Él llevó todos los cargos que había en nuestra contra, como dijo ahora la hermana, eso lo dice en Colosenses, ya no hay ningún cargo contra ti. Nadie puede llevar acusación contra ti ni ante el juez de toda la tierra. Le estaba hablando a personas que estaban en Roma, donde todo el derecho romano lo resolvía con el sistema que conocemos hoy. Nuestro sistema judicial viene del sistema romano. Dice, porque por la fe en Cristo has sido declarado inocente por el mismo juez de toda la tierra, con base en la justicia perfecta de Cristo que te ha sido otorgada. O sea que Pablo los ponía a todos en el mismo rasero, porque habían divisiones internas entre la iglesia, habían suspicacias, habían todavía apartamientos, había todavía situaciones, aunque eran cristianos. Ana Milena. Sí, Pablo hace énfasis en que Cristo derribó esa pared divisoria entre razas, culturas, pueblos, lenguas, entre todo, que ya no había ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, que justificados por Cristo, pues ya era un solo pueblo. Así es, mi hermana, ese es el asunto que él trata por allá en Efesios y también trata en Gálatas. Y en las cartas de Pablo todas transversalmente tienen la misma idea, porque había un problema siempre con que Pablo donde llegaba, atrás venían los judaizantes, ¿no? Roma no era la excepción. Y ahí estaban hermanos, y habían hermanos verdaderos judíos, y habían judaizantes que no habían llegado a Cristo, pero estaban siempre atacando esa parte de la religión. ¿Qué problema la religión, hermanos? ¿Qué problema la religión? A ver, hermana Yamilet. Sí, leía la nueva traducción viviente que dice, a quien Dios ha elegido para, dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con él, o sea, nos puso en Cristo. Y decía el hermano Germán y traía la imagen de un juicio en donde el que iba a ser juzgado, si estamos escondidos, entonces para hacernos esa imagen, en ese juicio nos puso en relación correcta con él, quiere decir que nos puso en Cristo, o sea que se está juzgando Cristo, el justo, y yo estoy en el justo, entonces viene la gracia a traer ese juicio y soy justificado por ese justo. Sí, señora. Hermano Esteban. Gracias, mi hermano. En concierto con la hermana y con lo que se viene diciendo, quisiera ampliar un poquito ahí, justo en el capítulo 8, versículo 1 de Romanos que estamos leyendo.
se dice así, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí no acaba la idea. La pregunta es, ¿y qué es estar en Cristo Jesús? Pablo lo va a decir, ¿no? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí Espíritu es con mayúscula, me habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Y el apóstol Pablo va a ampliar también un poco esto en Filipenses, cuando él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, vemos ampliamente aquí que mediante la fe, Dios nos llama a permanecer en esta nueva vida que se nos ha dado, porque es en ella que nosotros vamos a ser hallados justos delante de Dios, por cuanto el juicio ya lo ha llevado el Hijo y ha sacado a victoria la vida, habiendo resucitado. Entonces, anhelamos y deseamos en aquel día ser hallados en Él, porque si estamos en Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esto tiene una implicación. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sí, señor, hermano Esteban, muchas gracias. Tremendo aporte del hermano Esteban, muchas gracias. Exactamente. Fíjese que lo que dice el hermano Esteban en concordancia con los otros hermanos, Pablo está alejando a los hermanos, tanto judíos como gentiles, del concepto de la condenación enfatizado en la ley. Presta atención a eso. ¿Cómo así que el concepto de condenación enfatizado en la ley? Ustedes saben que los 10 mandamientos eran parte central de la ley, del antiguo pacto, que también se le llama a ese primer pacto que ministraba justamente todo lo que tenía que ver con la ley y sus efectos. Pablo le va a llamar a eso le va a llamar el ministerio de muerte o ministerio de condenación. Hermano Carlos, ¿usted qué está diciendo? No, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Vaya usted a 2 Corintios 3, del 7 al 9, hermano. Vamos a 2 Corintios. Para que usted observe qué está diciendo el apóstol Pablo allí. Está diciendo el capítulo 3 de 2 Corintios, del versículo 3, el versículo 7 al 9 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tantos que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ¿cómo le llama Pablo al ministerio de la ley en el antiguo pacto? Le llama el ministerio de la condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea, Pablo estaba trayendo a los judíos conversos que había en Roma, les estaba trayendo la realidad espiritual y decía, oiga jóvenes, oiga hermanos, ustedes no se dan cuenta todavía de que el ministerio de la ley, según el antiguo pacto, era un ministerio de condenación. El antiguo pacto trajo la condenación sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque no es que la ley sea mala, no es que la ley no es, por el contrario, Pablo decía en Romanos, como lo vimos en Romanos 7, que la ley es justa, que la ley es santa, pero el ministerio o el servicio de la ley tenía un servicio, el ministerio del antiguo pacto tenía un servicio. ¿En qué consistía ese servicio? Dar a conocer el pecado, nuestro pecado.
y la consecuencia trágica del pecado, la muerte. Ya el hombre podía entender más profundamente que su realidad no era afuera, que el problema no solamente era afuera, sino que el problema estaba intrínsecamente relacionado en el interior, y que la muerte física no solamente era una consecuencia del pecado, sino que peor aún, había una muerte eterna. Entonces, la ley juzgaba al hombre ya condenado. La ley tenía un veredicto para todos los hombres. ¿Y cuál era el veredicto de la ley? Todos son culpables. ¿Y por qué todos son culpables? Porque señalaba el pecado. Usted sabe que antes del Señor, todos tenían que ofrecer sacrificios de animales todos los días, cada año. 300 y pico de días eran sacrificios todos los días, y durante las fiestas especiales más sacrificios. Estos sacrificios servían como un recordatorio de que Dios castiga el pecado, pero también acercaba al hombre a Dios a través del perdón de un sacrificio. Y esencialmente ese era el propósito de la ley. El escritor de Hebreos lo explica cuando dice que esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 4. La ley revela el pecado en nosotros y por tanto nos condena, como dijo el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes saben que ese es Romanos 3:23. La ley debe convencer al hombre del pecado, porque el hombre caído no ve la gravedad del pecado en su vida. El hombre caído no puede, es ciego a esa realidad. Porque el Señor llamaría ciegos, que no ven. Porque el hombre está en incapacidad de ver la gravedad del pecado en su vida. El hombre adámico ve su pecado desde el monte de su orgullo. Es decir, ve su pecado pequeño. ¿No le ha pasado a usted cuando va a compartir el evangelio, hermano? Cuando usted va a decirle a las personas, oiga, usted es un pecador. ¿Qué es lo que generalmente le dicen las personas? Bueno, yo no soy tan pecador como para que Dios esté enojado conmigo contra mí. Hay pecadores peores. Y lo que le dicen a uno generalmente las personas es, bueno, sí, yo soy una persona normal. Eso es lo que dice el hombre natural. Aunque la ley condena a todo el mundo y le da sentencia de muerte, nosotros como creyentes en Jesucristo contamos con la promesa: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay un porqué. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, hermanos, voy a terminar con una pregunta para todos porque ya se nos cogió la noche, son las 8:58. Una pregunta para todos para que nos quedemos pensando, y dentro de 8 días comenzamos con esa pregunta, Dios mediante. ¿Es peligroso para nuestra vida espiritual mantenernos sujetos a una idea de condenación permanente siendo ya hijos de Dios? No me responda ahora. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Es peligroso para nuestra vida espiritual mantenernos sujetos a una idea de condenación permanente? Hoy nos enciendes el corazón.